Sí se logra ver. Sí, sí se logra ver, doctor. Sí, clara y nítida. Perfecto, muchas gracias. Sin más, entonces, por favor, empecemos. Les decía, esta es la última temática que vamos a ver de ese segmento, de esta primera mitad, porque ya la siguiente semana empezamos con miembro inferior. Y del miembro inferior, obviamente, vamos a tener que volver a revisar, como lo hemos hecho con miembro superior, la parte de huesos, osteología, artrología y también músculos, vasos y nervios, bueno, todo lo que compete, ¿no? A ese segmento. Entonces, como les indicaba ya del inicio, en esta ocasión, como les indicaba, em, nuestro tema específicamente para hoy es anatomía funcional del miembro superior. Vamos a ver cómo, bueno, de un modo general, tampoco vamos a especificar mucho, cómo es que trabaja la extremidad superior para realizar movimientos de los dedos, de las manos, el antebrazo, el hombro y demás. Eh, Tenemos que entender, adentrándonos ya en tema, que para que esto ocurra, para, para que esta dinámica sea posible, tienen que trabajar todos los elementos, todos los tejidos, órganos que ya hemos visto hasta el momento, los huesos, los puntos articulares o los sitios donde hay unión entre dos o más huesos, los músculos, pero los músculos no se activarían porque son, de hecho, la parte móvil, la parte dinámica propiamente le pertenece a los músculos, pero estos no se activarían si, si es que no se le otorga una inervación. Entonces, para eso habíamos visto lo del plexo braquial y todas sus ramas colaterales y terminales, pero aún si hubiera un estímulo motor nervioso, el músculo no trabajaría si no, si no le otorgas oxígeno, si no le otorgas glucosa o incluso lípidos, porque el músculo trabaja con bastante lípido. Entonces, para que haya una buena mecánica, para que haya una buena dinámica y además que sea un trabajo bastante coordinado, todos esos tejidos tienen que trabajar de modo conjunto, porque gracias a la conjunción de estas funciones, en general, de todo el aparato locomotor, en este caso de la extremidad superior del ser humano, nos permitirá realizar movimientos, eh, como dice acá la diapositiva, que tengan una alta precisión, como por ejemplo lo es cuando agarramos un bolígrafo, un lápiz y empezamos a escribir. Lo es cuando un médico, una enfermera, otros profesionales de manera precisa realizan alguna intervención médica, ¿ya? En el caso de los médicos, probablemente una cirugía, las enfermeras, una venopunción, entre otros. Entonces, tiene que haber esta coordinación para lograr justamente ese objetivo. Y no solamente ello, ¿no? De hecho, el manipular las extremidades superiores nos permite a nosotros una subsistencia, porque gracias a esta dinámica nosotros podemos agarrar los objetos, podemos, qué sé yo, trepar si fuera necesario. Las extremidades nos ayudan mucho a eso, o sostenernos para estar pendulantes colgando de algún sitio, entre otras cosas. Entonces nos ayuda a la supervivencia, a la interacción con nuestro entorno y a otras actividades propiamente personales. Por ejemplo, cuando nosotros nos peinamos, agarramos el peine, cuando nosotros nos cepillamos el diente, cuando nosotros nos abotonamos los botones, cerramos el cierre, etcétera. Entonces, todas esas mecánicas requieren práctica, requieren actividad conjunta, articular, muscular, ósea y también, lógicamente, nerviosa y vascular.
Bueno, entonces vamos a ver de un modo general cómo más o menos trabaja la extremidad superior realizando esta dinámica, estos movimientos. Sobre todo son movimientos ya aprendidos, ya conocidos y ya determinados, porque toda articulación junto a sus músculos y sus huesos respectivamente trabajan en base a los ejes anatómicos y la posición anatómica. Entonces sabemos que la posición anatómica es la persona de pie, erguido, mirada hacia el horizonte, hacia el frente y las extremidades hacia los lados del cuerpo con las palmas hacia adelante, ¿ya? Entonces, cuando la posición anatómica es, o al revés, cuando la persona está en posición anatómica, aun si fuera de manera imaginaria, ese es el punto de partida para todos los movimientos, ese es el sitio o el estado neutral, el punto cero. Entonces, a partir de ese punto cero, nosotros determinamos los diferentes movimientos o mecánicas que tiene el organismo humano, en este caso la extremidad superior. Empecemos con los movimientos del hombro. En el hombro, recordemos, siempre es bueno hacer este recuerdo. Tenemos dos huesos importantes que forman la articulación del hombro de manera específica, que son la escápula y el húmero, la cabeza del húmero junto a la cavidad glenoidea de la escápula. Como es una articulación enartrósica, puede realizar todos estos movimientos, ¿ya? En diferentes, hacia diferentes ángulos, ¿ya? Y también hacia diferentes mm, situaciones. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que la extremidad superior realice la flexión que la cabeza. Para la extremidad superior, la flexión sería esto que estoy haciendo con mis manos, con mis dedos, ahí en pantalla. Pero para la cabeza, la flexión es esto, ir hacia abajo. Para la flexión para los dedos, para el antebrazo, para el brazo, es llevar el segmento para arriba. Entonces, mucho dependerá de la situación y de la posición anatómica que tenga cada segmento en estudio, ¿no? En este caso, el hombro cumple esa regla. Los movimientos que van a realizar, de hecho, casi toda la extremidad superior, son dos grandes movimientos que son importantes, algunos movimientos que están relacionados en sentido antigravitatorio, es decir, vamos a ir en contra de la gravedad, y otros movimientos que están dirigidos en sentido progravitatorio o a favor de la gravedad. Y en ese caso, por ejemplo, tenemos la mecánica de la flexión y de la extensión propiamente, ya en la extremidad superior. Pero reitero, en otros segmentos puede ser diferente, o sea que esto no es una regla explícita para todo el cuerpo, sino para los diferentes segmentos. Aplica también en parte a la extremidad inferior, que en su momento lo estaremos hablando. Bueno, en esta situación, en esta posición anatómica, como les decía que es el punto cero, aplicamos los ejes. Y entonces voy a representar a los ejes con esta barra de color gris o ploma. Entonces, en el hombro vamos a aplicar el primer eje para realizar movimientos. Entonces, nuestro primer eje va a ser en sentido transversal, así como lo estoy colocando el material, esta barra. En ese, en ese eje, ¿qué movimientos puede realizar la articulación del hombro? No sé si por ahí me ven. ¿Qué movimientos puede realizar la articulación del hombro? Solamente dos movimientos. Es como que yo estuviera haciendo esto. ¿Qué opciones tengo para poder moverme? Solamente puedo moverme en ese sentido o en el otro sentido, de esta manera o de esta otra manera. Eso es lo que va a realizar el hombro acá en este eje, que es el eje transversal. Entonces, ¿qué movimientos vamos a tener? Movimiento de flexión del brazo, porque no se va a mover el hombro, se está moviendo el brazo. Movimiento de flexión del brazo y movimiento de extensión del brazo. Ahora, el movimiento puede ser hasta un cierto tope o incluso puede ir más allá. Por ejemplo, en la flexión podemos llegar a los 90 grados más o menos acá, pero después podemos seguir elevando el brazo y eso ya sale más allá del margen o del límite primordial, podemos decir, funcional, ¿ya? Pero sigue siendo movimiento. Por lo tanto, le vamos a aumentar un término, un prefijo, pero va a seguir siendo la flexión. Entonces le vamos a llamar la hiperflexión. O sea, hasta acá, hasta más o menos los 90 grados, estamos flexionando y cuando ya elevamos más allá, estamos hiperflexionando el brazo sobre el hombro. Lo contrario pasaría con la extensión, ¿no? El movimiento de extensión sería volver al punto neutral cuando el brazo está paralelo
al tronco, específicamente hacia la línea media axilar. Están muy paralelos con esa línea. Y también existe la hiperextensión cuando llevamos el brazo muy hacia la parte posterior, no sé si se ve ahí, se dirige hacia atrás. Entonces, hay esas posibilidades, ¿no? Porque, reitero, todo está en relación con el punto neutral de inicio, que es la posición anatómica. Entonces, el esquema nos está permitiendo ver justamente esos movimientos que estamos realizando. Tenemos entonces los primeros dos que ya hemos mencionado. Primero la flexión, que es la elevación del húmero, en este caso, el húmero, toda la diáfisis y la extremidad inferior del húmero se están elevando hacia arriba y hacia adelante. Eso sería flexión. Lo contrario, cuando el húmero baja y se alinea con el tórax, con el eje mayor del tórax, sería la extensión. Dos primeros movimientos en el primer eje que hemos dicho que es el eje transversal. Si cambiamos de eje, obviamente cambiará el movimiento. Ahora vamos a aplicar el eje anteroposterior, de adelante hacia atrás. ¿Qué movimientos puedo realizar con un eje anteroposterior? Fíjense, solamente puedo hacer esto, rotar de esta manera o rotar de esta otra manera, de esta manera y de esta otra manera, porque todo está en relación con el eje y eso se debe a la mecánica por la superficie articular que tiene el elemento óseo. En este caso es una superficie esférica y las esferas pues pueden realizar muchos movimientos. Entonces, en esta segunda opción, ¿qué movimientos, en este segundo eje, qué movimientos podrá realizar la articulación del hombro? Otras dos, que son la abducción y la aducción. Abducción, separar el húmero, elevarlo hacia el lado, hacia arriba y hacia el lado, hacia el costado. Y lo contrario sería la aducción, cuando el húmero baja y se vuelve a alinear con el eje mayor del tórax. Entonces, esos movimientos serían los que se generan en el eje anteroposterior. Me estoy olvidando un detalle que ahorita voy a aclararlo. La abducción también puede ir más allá, o sea, podemos elevar el brazo al costado y aún así podemos seguir elevando el brazo un poco más allá. Pero tengamos en cuenta algo. La cabeza del húmero, como estamos viendo ahí en el esquema en la parte izquierda, tiene una limitante. Cuando choca con el acromión, ya no se va a poder elevar más el húmero. ¿Dónde más se podría mover? ¿Ya? La única posibilidad es que fracture el hueso, el acromión, y recién pueda seguir elevándose más. No. Entonces, ¿qué está pasando? No solamente se está elevando el húmero, sino también en este mecanismo se está moviendo la escápula de esta manera. No se olviden que las escápulas están así. Entonces, para que haya el movimiento de hiperabducción, estaríamos moviendo la escápula de esta manera, está basculando para que el ángulo lateral se dirija más hacia la parte superolateral y en ese caso podamos elevar mucho más la extremidad superior en sentido de abducción. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hacemos las muy famosas y conocidas polichinelas. Entonces, el eje antero-posterior o sagital nos permite realizar estos dos movimientos básicamente, abducción y aducción. La aducción termina cuando ya el brazo choca con el tórax y punto. Ahí quedó la abducción. Y luego tenemos el tercer eje, porque no olviden que estas articulaciones, las esféricas, son triaxiles o también es válido nominarla como poliaxil. El tercer eje es vertical, tiene que ser así, vertical. ¿Qué movimientos podré realizar en un eje vertical? Solamente puedo rotar a un lado y rotar al otro lado, rotar a un lado, rotar al otro lado, nada más. Y eso es lo que va a ser la articulación del hombro. Si yo coloco aquí el eje en sentido vertical, ¿qué movimiento va a realizar? No sé si me ven ahí, creo que no muy bien, pero va a realizar este movimiento. Un movimiento de rotación interna, rotación externa, rotación interna, rotación externa. Se está moviendo entonces, todo el húmero está rotando, ¿no? Si este fuera el húmero, está rotando de esta manera, luego de esta manera, de esta manera y de esta manera. Está rotando. Voy a complementar todo lo que acabo de citar em, con la actividad muscular, porque no lo puedo dejar ahí. En la flexión del brazo, ¿qué músculos están participando? Por ejemplo, tenemos los del plano profundo, el músculo coracobraquial es flexor del brazo, pero al mismo tiempo es aductor, así que no haría una acción de flexionar de manera pura, por si acaso. Otro flexor del brazo serían las fibras anteriores del músculo
deltoides. Ahí tenemos un flexor o varios fascículos musculares que sí sería un flexor puro, solamente generaría flexión. Eh, el bíceps no es un flexor del brazo, por si acaso, porque su tendón termina en el radio, entonces lo que hace es flexionar el antebrazo, que en un rato lo vamos a ver. Pero cuando termina de flexionar el brazo, o me corrijo, cuando termina de flexionar el antebrazo, ahí recién se puede convertir en un flexor también del brazo. Lo contrario, en la extensión del brazo. En la extensión del brazo podemos encontrar a las fibras posteriores del músculo deltoides, que son extensoras, y también están algunos músculos de la parte dorsal del hombro, como por ejemplo el propio dorsal ancho se convierte en un extensor, el mismo redondo mayor se puede convertir en un extensor, después el el redondo menor también, no estoy, por si acaso, son dos músculos diferentes. El redondo mayor y el redondo menor son dos diferentes, pero pueden coadyuvar en la extensión. ¿Ya? Esos en particular. El tríceps, vuelvo a hacer la misma aclaración que el bíceps. El tríceps no actúa sobre el brazo, actúa directamente sobre el antebrazo porque termina acá en el olecranon del cúbito. Entonces, lo que hace el tríceps primero siempre va a ser extender el antebrazo. Cuando ya el antebrazo está extendido, recién puede extender el brazo. Entonces, sí puede colaborar, pero con ya toda la extremidad extendida. Abductores. Tenemos dos abductores de manera específica. Las fibras medias del deltoides producen abducción. El músculo supraespinoso también se convertiría en abductor del brazo. Aductores, los que dirigen el brazo hacia la proximidad del tronco. Ahí tendríamos incluso los que ya he citado, al pectoral mayor, que no lo había dicho, al redondo mayor, e incluso el propio dorsal ancho y también el redondo menor pueden ser músculos aductores. Aunque en particular el redondo menor es más abductor que aductor, junto al infraespinoso y al supraespinoso. Ah, esos me olvidé mencionar. El supraespinoso, el infraespinoso, más el redondo menor, sí son abductores del brazo. ¿Qué más hemos mencionado? Rotadores mediales y rotadores laterales. En la rotación medial y en la rotación lateral, rotadores mediales serían el dorsal ancho, el redondo mayor y también el músculo pectoral mayor. Pero el pectoral mayor es un rotador medial cuando el brazo ya está en rotación lateral, porque si no está en rotación lateral, ya no puede generar más rotación o tanta rotación el pectoral mayor. Los otros dos sí. Y rotadores laterales tenemos también un par de músculos, entre ellos está el infraespinoso y el redondo menor, son rotadores laterales. Bueno, de esa manera entonces es que se trabaja con la mecánica acá en el hombro. Ahora, no confundir otros movimientos que probablemente no son el objetivo de esta clase. Además, hay movimientos que el hombro también puede realizar como hombro. Pero si se dan cuenta, en este caso estamos hablando de la articulación del hombro y al mover la articulación del hombro, se mueve el brazo, no se mueve el hombro. Entonces, ¿cuándo movemos el hombro? Cuando los involucrados, los huesos involucrados, no necesariamente van a ser parte del hombro, como por ejemplo la columna cervical, la clavícula en parte puede coadyuvar para esto de los movimientos del hombro, aunque es parte del hombro, pero puede coadyuvar porque la clavícula tiene un punto fijo aquí adelante con el esternón, entonces eso permite que genere otros movimientos, pero propios del hombro, como por ejemplo, ¿cuáles? Elevación del hombro, descenso del hombro, antepulsión del hombro y retropulsión del hombro. ¿Ya? Eso también sirve para el trabajo mecánico general de toda la extremidad superior en diferentes situaciones en las que la persona puede necesitar justamente estos movimientos, ¿no? Ya esto ya es un poco repetitivo. Aquí está. En el eje transversal, como se ve ahí, en el eje transversal, los movimientos son elevación del brazo hacia adelante, o lo que es lo mismo decir, flexión, y lo contrario será la extensión. En el eje anteroposterior o sagital también se eleva el húmero, el brazo, pero en sentido lateral
Eso es abducción. Y cuando vuelve a su posición neutral sería la aducción. Y sin generar un desplazamiento muy notorio, pero sí se está moviendo el segmento cuando el húmero está en su posición anatómica, ya en el eje longitudinal, genera el movimiento que ya hemos dicho, ¿no? Hace un rato, rotación medial y rotación lateral. Pasemos a otra articulación o a otro segmento. Rápidamente nos vamos hacia el antebrazo y en el antebrazo vamos a encontrar también dos movimientos muy peculiares que de hecho ya los hemos nominado en otra clase. Pero aquí los involucrados van a ser los dos huesos del antebrazo, el cúbito y el radio, y sus dos articulaciones, la articulación radiocubital proximal y la articulación radiocubital distal. ¿Ya? Recordemos rapidito cómo era la articulación radiocubital proximal. Hemos dicho, la cabeza del radio está en una pequeña escotadura que después es complementada para formar un anillo por el ligamento anular de la cabeza radial. Entonces, la cabeza del radio no se puede mover a ningún lado, solamente hacer esto. No sé si notan ahí. Esto lo hemos hecho lo mismo cuando hemos hablado de articulaciones. La cabeza del radio solamente puede hacer eso. No puede hacer otro movimiento, ni subir, ni bajar, ni hacer esto, ni hacer lo otro, porque es un pivote, es un segmento de cilindro. Y lo mismo queda para la cabeza del cúbito que se encuentra en la extremidad inferior, a nivel de la articulación de la muñeca, uniendo a los dos huesos. O sea, también es una articulación trocoide. Las dos son trocoides. La radiocubital proximal y la radiocubital distal son trocoides. Y toda articulación trocoide solamente tiene un eje. Entonces, si yo represento otra vez con esta barra el eje longitudinal, porque ese es el único eje que tiene esta articulación, ¿qué movimientos podré realizar si este es mi eje? Lo único que puedo realizar es movimiento de rotación hacia medial, movimiento de rotación hacia lateral, en posición anatómica. ¿Eso cómo se traduce en el cuerpo en realidad? Solamente le cambiamos el nombre. En vez de rotación medial, rotación lateral, le llamamos la pronación y la supinación. Pronación cuando la palma de la mano queda dirigida hacia atrás y el pulgar queda dirigido hacia la línea media. Supinación, lo contrario, cuando la palma queda dirigida hacia adelante y el pulgar queda dirigido hacia lateral. Esa es la mecánica de la pronosupinación. Sí. Pero, ¿qué está ocurriendo realmente? Para que se entienda, si estos fueran los dos huesos, hueso cúbito y el hueso radio, lo que realmente está ocurriendo es que el cúbito no se mueve de su situación, de su punto neutral, y el que realmente se está moviendo, se está desplazando, es la extremidad inferior del radio, haciendo esto. Así tal cual como ven ahí en mi imagen, el radio prácticamente pasa de este punto neutral a sobreponerse entre la diáfisis y la extremidad inferior del cúbito. Y están formando ahí tal cual, como una X. Lo habíamos mostrado en una anterior diapositiva cuando hemos hablado de articulaciones. Hace ese movimiento. Entonces, eso es lo que está permitiendo realizar justamente la mecánica de pronación y supinación, que obviamente al desplazar el radio, estamos desplazando también la articulación radiocarpiana y con la radiocarpiana toda la mano como tal. O sea, por eso se está moviendo toda la mano. Y bueno, eso en relación a el antebrazo. ¿Qué nos falta de esto? Mm, obviamente tiene su limitación, ¿no? No va a ir más allá porque ya una vez que chocan los dos huesos, hasta ahí nomás puede llegar el movimiento de pronación. Si no hubiera nada que lo limite, podría seguir dando vueltas, pero eso ya no es algo normal que tuviéramos en el segmento del antebrazo. Los músculos que participan para la pronación y para la supinación. Hay dos músculos pronadores muy específicos, el pronador cuadrado, si se acuerdan, que está aquí en la muñeca, y el pronador redondo que está aquí en el codo. Y tenemos un solo músculo supinador, que es el supinador que se encuentra en la extremidad superior del radio, específicamente cerca del cuello del radio. Pero había, y todavía existe, más bien, el músculo brachiorradial, pero ese músculo le llamábamos el supinador largo. No ha dejado de ser supinador, solamente se le ha cambiado el nombre. ¿Por qué? Porque su acción principal no es solo supinar. Su acción principal, sobre todo, es generar flexión del antebrazo. Entonces, se ha preferido cambiarle el nombre de supinador a brachiorradial, solo porque se extiende desde el brazo, desde el húmero hasta el radio, pero su acción secundaria
es la de supinar. Por lo tanto, cuando estamos en pronación, el músculo brachioradial ayuda en la supinación. Sigue siendo supinador, pero de acción secundaria. Y esto lo habíamos mencionado la clase de los músculos, cuando hemos hablado de músculos, cuando les decía, el bíceps también coadyuva en la supinación. Cuando toda la mano ya está en pronación, ¿ya? Para poder flexionar el antebrazo, primero lo que tiene que hacer el bíceps es generar mecánica de supinación y recién puede completar la mecánica de flexión del antebrazo. Si no, no lo lograría. No podríamos flexionar de manera adecuada en estado de pronación. Por lo tanto, el bíceps en algún momento coadyuva también a la mecánica de la supinación. Eso entonces en cuanto al movimiento del antebrazo. Ahora, solo una aclaración que en un momento vamos a abordar la otra articulación, el otro segmento. Este movimiento de pronosupinación no está cambiando nada aquí en el codo, por si acaso. O sea, la articulación del codo como tal no está participando directamente en el movimiento de pronosupinación, pero sí podemos decir que la articulación radiocubital superior sí está en la mecánica, porque ya hemos dicho, ¿no? La cabeza del radio está haciendo esto. Gira de un lado, gira para el otro lado. Pero al mismo tiempo no olviden que hay la articulación radiohumeral. Oh, perdón, no estamos bien. La radiohumeral o humeroradial, ¿ya? Pero esa articulación sí es condilia. Es una articulación condilia que no solamente podría rotar así, de esta manera, porque esto sería la cabeza del radio, no solamente podría hacer esto, ¿ya? Puede hacer incluso otros movimientos fácilmente. Pero como está unido este hueso a su otro homónimo del antebrazo, que es el cúbito, entonces no puede completar otros movimientos más que solamente rotar ahí en su eje, ¿ya? Y rotar junto con el cúbito cuando acontece la mecánica de la flexión del antebrazo, que en un instante lo vamos a detallar. Entonces, aquí en específico, en la pronosupinación no hay ningún movimiento directo, pero lógicamente el movimiento sí es de la cabeza del radio sobre el anillo osteofibroso que tiene con el cúbito. Ahora sí, entrándonos a la articulación del codo propiamente, vuelvo a insistir. En el codo tenemos dos articulaciones, ¿no? La húmero-cubital y la húmero-radial. Pero hay un defecto y hay un detalle. Acá la articulación del codo predomina la mecánica de la articulación húmero-cubital. O sea, el movimiento del codo, que en realidad va a mover el antebrazo, el movimiento del codo tiene predominancia por la unión entre el húmero y el cúbito. ¿Por qué? Porque la escotadura troclear, cuando se une a la polea del húmero, no le permite a la escotadura moverse de esta manera, ni de esta manera, ni hacia arriba, ni hacia abajo, que en realidad sería hacia atrás y hacia adelante, y no puede moverse tampoco en sentido de rotación de este lado y de este lado, no, porque hay una cresta en la parte media y hay dos vertientes o dos cavidades glenoideas que limitan el poder desplazar los dos huesos. Entonces, su única posibilidad de movimiento es desplazarse de este modo, ¿ya? Siendo este el húmero, ahí, siendo este el húmero, el cúbito solamente puede hacer esta mecánica, subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Entonces, estas articulaciones, que ya lo habíamos adelantado en el tema respectivo, solamente tienen un eje. Entonces, ¿cuál es el eje de la articulación del codo? El eje es transversal, ¿ya? Horizontal. Entonces, en ese eje solamente podemos realizar movimiento de flexión hasta que haya contacto con los tejidos blandos, o sea, los músculos chocan y hasta ahí se detiene la flexión o en todo caso cuando estamos con un esqueleto hasta que la apófisis coronoide choca con el fondo de la fosita coronoidea y lo contrario, el otro movimiento sería la extensión hasta que el olecranon choque con el fondo de la fosa olecraniana en la cara posterior de la extremidad inferior del húmero y hasta ahí se detiene la extensión como tal. ¿Ya? Entonces, acá, si bien está participando la articulación húmero radial, pero no está aportando nada en cuanto a sus ejes, porque repito, el radio más bien podría hacer todo esto, porque sería al revés. Esto sería el capítulo del húmero
y la cabeza del radio es así, medio plana. Entonces ahí rota y podría hacer esto, podría hacer lo contrario, pero como está unido al otro hueso, al cúbito, no puede realizar ningún otro movimiento más que solamente rotar junto con él para adelante o para atrás, para adelante o para atrás. Entonces, por eso el que predomina en el movimiento del antebrazo y en la articulación del codo para la flexión y la extensión es la unión entre el húmero y el cúbito. Eso. Pasemos a otra articulación, a otro segmento, a otra dinámica ya aquí en la muñeca. En la región de la muñeca, recordemos quiénes están involucrados, los huesos radios sobre todo, aunque también parcialmente participa el cúbito con su cabeza, y los huesos de la primera fila del carpo. ¿Qué están formando? Hemos dicho un cóndilo por debajo y hay un cóndilo por encima. Pero en este caso, los movimientos que realiza esta articulación solamente son dos. Hace esto, o puede hacer esto y esto. Esto y esto y esto y esto. No puede hacer otro movimiento la articulación condilia, porque además la propia mecánica, los ligamentos que refuerzan a la articulación, no le permite realizar mayor movimiento. Entonces, por eso se sabe que las articulaciones condilias o elipsoideas solamente tienen dos ejes. Entonces ponemos acá el eje principal, que sería el eje transversal. Ahí espero que lo estén viendo. ¿Y qué movimientos podemos realizar con el eje transversal aquí en la muñeca? Flexión de la mano, extensión de la mano. Flexión de la mano, extensión de la mano. Pero siempre tenemos que llegar al punto neutral. Entonces, del punto neutral podemos flexionar entre 70, máximo 80 grados de flexión. No va más, porque además los elementos óseos acá ya estarían probablemente chocando entre los huesos carpianos y los huesos del antebrazo. En cambio, la extensión puede ser un poco más extensa. Podemos extender, primero la extensión tendría que volver al punto neutral, que sería cero ahí, y del punto neutral podemos seguir hiperextendiendo la mano, ¿ya? De esta manera podemos seguir hiperextendiendo cerca también de unos 80 grados o a veces más. ¿Ya? Entonces es más fácil y esto nos ayuda justamente a realizar otro tipo de mecánicas como que apoyarnos ahí sobre una superficie, como también lo hacen los cuadrúpedos, como los canes, los perros, ya que se apoyan en cuatro patas, ¿no? Pues nosotros igual podemos apoyar las manos ahí. De hecho, hacemos eso cuando estamos en la etapa inicial de la vida, aprendemos a gatear y gateamos justamente de esa manera, ¿no? Hiperextendiendo la mano. Em, Me olvidé un detalle de la articulación del codo, si me permiten. ¿Quiénes son los flexores? Que creo que es un poco obvio. ¿Quién flexiona el antebrazo sobre el brazo? Bíceps y el braquial. ¿Quién extiende el antebrazo sobre el brazo? El tríceps. Nada más. Eso para complementar lo anterior. Volviendo a la muñeca, a la articulación radiocarpiana, entonces ese es el primer eje, transversal, flexión y extensión. Ahora, ¿qué otro movimiento puedes realizar? En el eje anteroposterior. En el eje anteroposterior podemos realizar este movimiento. Lateralidad, hay lateralidad hacia medial y lateralidad hacia lateral, ¿da? O lo que algún autor le llama flexión lateral interna o medial y flexión lateral externa o lateral propiamente. O lo que también es válido mencionar, la abducción y la abducción en relación al eje, ¿no? A la línea media del cuerpo. Por lo tanto, esos cuatro movimientos sí son puros para la muñeca, para la articulación radiocarpiana. Pero alguien dirá, pero yo puedo hacer esto con mi mano fácilmente, que es una circunducción. Y en realidad, si somos así muy minuciosos en la mecánica, no está ocurriendo una verdadera circunducción. Porque si ustedes agarran aquí la muñeca, el antebrazo específicamente, e intentan generar el movimiento de rotación, no hay movimiento rotatorio. Entonces, ¿qué estamos realizando? Lateralidad, flexión, lateralidad, extensión, lateralidad, flexión, lateralidad, extensión. Entonces, no es un verdadero movimiento de circunducción, porque no es una articulación triaxil. No se le permite realizar este movimiento. Pero alguien insistirá, pero sí puedo, ahí estoy moviendo sin problema. Es porque estamos generando una mecánica combinada.
estamos moviendo tanto la articulación radiocarpiana como toda la articulación del antebrazo en lo que es la mecánica de la pronosupinación, a poder realizar una pseudocircunducción. Bueno, todo eso está reflejado acá en el diagrama, en la imagen que tenemos en la diapositiva. Movimiento de abducción, movimiento de aducción, movimiento de flexión, movimiento de extensión o hiperextensión, punto neutral. Y acá tenemos movimiento de flexión pasiva y de extensión pasiva. Bueno, pasemos a otra articulación o a otra dinámica. Ahora ya nos adentramos específicamente a la mano. En la mano, primero tendríamos que ver la unión entre los huesos del carpo y los metacarpianos. Pero de una vez mencionamos lo siguiente, ya lo habíamos dicho cuando hemos hablado de articulaciones. Los huesos del carpo están fuertemente articulados entre sí, primero, por lo que moverse entre ellos es muy difícil. Hay movimiento, pero es limitado, muy limitado. ¿Qué más? La unión entre los huesos del carpo con los metacarpianos segundo, tercero, cuarto y quinto también es una unión muy fuerte y muy estrecha. Y no olviden que hemos hablado de una unión entre las bases de los metacarpianos y las cabezas de los metacarpianos. O sea, todo este bloque, ya, que es la región de la palma y el dorso de la mano, todo eso de hecho se va a mover de manera conjunta, no se va a poder mover de manera aislada. El único que tiene un movimiento un poco más libre es el pulgar, incluyendo su metacarpiano. ¿Por qué? Porque la unión entre el trapecio y el primer metacarpiano es una articulación muy específica y muy particular que es de tipo sinovial y es de la variante silla de montar o encaje recíproco. Pero las de encaje recíproco tienen solamente dos ejes. Por eso el pulgar puede realizar la mecánica de flexión, extensión, aducción y abducción. No puede rotar sobre su eje. Es teóricamente imposible porque tampoco hay músculos para aquello. No hay músculos, ¿ya? Entonces, pero alguien dirá otra vez, pero yo puedo hacer esto. Sí, pero si se dan cuenta, si lo realizan en este momento, ustedes, en un punto hay una tranca, hay una limitación, luego hay un rebote y luego vuelve a girar y vuelve a girar. Pero ¿qué estamos haciendo en realidad? Estamos flexionando, estamos, podemos flexionar, abducir, extender y aducir. O sea, estamos combinando solamente cuatro movimientos. Faltarían dos que serían una mecánica de rotación. Pero como no la tiene, entonces ahí se ve que hay una interrupción y por eso salta. ¿Ya? En un momento salta y termina de completar luego la pseudo circunducción. ¿Por qué? Porque las de encajes recíproco, las articulaciones de encajes recíproco, no tienen tres ejes o más. Solamente em, las en artrosis, las de segmento de esfera, pueden hacer eso. ¿Ya? Y además que no hay músculos, reitero. No hay un músculo que nos permita rotar el dedo pulgar para un lado, para el otro lado, no. Em, y además estamos incluyendo no solamente la articulación carpo-metacarpiana del pulgar, sino asimismo también estamos coadyuvando con la mecánica de la articulación metacarpofalángica e interfalángica, o sea, para terminar de completar todo el movimiento. En cambio, los otros dedos no pueden hacer eso. Pese que son articulaciones esféricas, segmentos de esfera, no pueden realizar esa mecánica porque todo eso se va a mover de modo conjunto, hemos dicho, toda la región palmo-dorsal. Pero cuando ya estamos hablando de las articulaciones metacarpofalángicas, estas de acá que están en la imagen, en la pantalla, ¿qué podemos realizar? Sí son en artrosis, pero lamentablemente hay mucha limitación para generar movimiento en artrosis, o sea, deberían ser poliaxiles. Estas de acá deberían ser poliaxiles, ¿ya? La unión de sus metacarpianos con las falanges proximales. Deberían ser, pero analicemos. El primer eje sería transversal y en este eje que vamos a realizar flexión, extensión, flexión, extensión. Perfecto, hasta ahí. Otro eje, antero-posterior, de adelante hacia atrás. ¿Qué vamos a poder realizar en este eje? Abducción, aducción, abducción, aducción de los dedos. Pero hay un detalle, todos están trabajando, por si acaso, con el eje medio de la mano, que es el dedo medio. Porque si se dan cuenta, separamos los dedos y el único que no se mueve
no se mueve de posición, es el dedo medio. Entonces, todos se están alejando del dedo medio y todos se están aproximando hacia el dedo medio. Eso le incluye al pulgar, por si acaso. ¿Ya? O sea que no hay una abducción hacia la línea media del cuerpo, o al revés, me corrijo, no hay una aducción hacia la línea media del cuerpo y tampoco hay una abducción alejando hacia fuera de la línea media del cuerpo, o el eje mayor del cuerpo, o lo que es lo mismo decir plano sagital, ¿no? Entonces, no está ocurriendo eso, es en base al eje mayor de la mano, que es el dedo medio. Por eso el dedo medio teóricamente quedaría siendo fijo. Pero además, bueno, hasta ahí todo más o menos va bien. Ya vamos 4 movimientos. Podría tener un tercer ¿cómo es? Un quinto y sexto movimiento, o sea, un tercer eje. Sí, pueden tener. ¿Dónde está el problema y el defecto? En los medios de unión, en los refuerzos ligamentarios y en la ausencia de músculos. No hay un músculo que nos permita rotar el índice, rotar el dedo medio, rotar el dedo anular o el meñique. No hay un dedo, no, perdón, un músculo para estos dedos. Entonces, su mecánica se basa primordialmente en realizar esos 4 movimientos: flexión, extensión, abducción y aducción. Salvo el dedo índice, que tiene ciertos músculos que coadyuvan, sí puede realizar un movimiento o una mecánica de circunducción, aunque de todos modos es un poco limitada, ¿ya? Porque la articulación, repito, con sus refuerzos ligamentarios le limita, pero al mismo tiempo, reitero, no hay músculos que nos permita generar mecánicas de rotación lateral o medial para cada dedo. Por lo tanto, es relativamente complicado poder realizar una verdadera circunducción con el dedo índice. Y con mayor razón, si hablamos del dedo medio, del dedo anular o del dedo meñique, es más complicado todavía realizar la circunducción con esos dedos, ¿ya? Si uno no está acostumbrado, no tiene un buen trabajo digital, no lo va a realizar. Ahora, el meñique también, porque están a los dos extremos, el índice y el meñique, tienen mayor grado de libertad, por lo tanto, también puede más o menos realizar una mecánica de pseudocircunducción. Bueno, entonces hasta ahí se quedan limitados, como se darán cuenta. Esto ya es reiterativo. Ah, no, esto es ya de las últimas articulaciones. En las últimas articulaciones, ¿qué tenemos? ¿Qué mecánica? Nos quedan las articulaciones acá, entre las falanges, entre la proximal y la media y la distal. Para estos dedos, porque no olviden que el pulgar solamente tiene dos falanges, proximal y distal. Aquí solamente hay una articulación. Todas son iguales, porque todas son eh, superficies articulares, todas son articulaciones sinoviales, todas son superficies articulares de tipo troclear o polea o en bisagra. ¿Por qué bisagra? Porque se parece al dispositivo que nos ayuda justamente a la mecánica de la puerta y lo único que podemos hacer con la puerta es rotar a un lado, rotar al otro lado, rotar a un lado, rotar al otro lado. No hay más. O sea, es lo mismo que hemos hablado con la húmero cubital. Solamente pueden realizar 2 movimientos, ¿ya? En un solo eje. En el eje transversal generan mecánica de flexión de la falange media sobre la falange proximal y a la vez flexión de la falange distal sobre la falange media. Y lo contrario, extensión de las falanges como tal. No hay otro movimiento, ¿ya? No podemos realizar más movimientos, sobre todo con los dedos. Alguien insistirá, pero yo puedo aquí con el dedo índice, con el dedo meñique. No, no estás moviendo las articulaciones interfalángicas. Estás moviendo toda la articulación metacarpofalángica, ¿ya? Y ni siquiera estás activando un músculo real, sino son músculos adicionales que están coadyuvando para generar movimiento rotatorio. Y bueno, para ya ir cerrando, aquí está la mecánica que ya habíamos hablado para el dedo pulgar. El dedo pulgar, como es una articulación de tipo silla de montar, no necesariamente es multiaxial, aunque aparenta, ¿ya? Entonces puedes realizar mecánica de flexión, extensión, aducción, abducción y la pseudocircunducción. Pero pese a eso, es muy útil la mecánica del pulgar abierto como lo son nuestros, en teoría, parientes cercanos, los primates, ¿ya? Porque gracias a eso, decíamos desde el inicio, nosotros podemos agarrar un objeto en sentido de oposición, porque el pulgar con el dedo meñique sí tiene músculos opositores, pero a eso complementando los músculos flexores de los otros dedos, entonces entre flexión y oposición
nos ayuda a generar una mecánica de prensión, de agarre, para poder sujetarnos, para poder tomar un objeto, algún material, incluso eso incluye para la parte de la escritura, el bolígrafo, para agarrar el pincel, para un lienzo, para pintarlo, etcétera, para agarrar el mango del bisturí y hacer un buen corte de manera precisa. Entonces nos sirve, ¿ya? Para la interacción e interrelación con nuestro medio y para la supervivencia como tal. ¿Qué más? Bueno, para culminar, entonces tenemos que toda la articulación radiocarpiana y las metacarpofalángicas e interfalángicas, todas coadyuvan en esta mecánica, ¿no? De la prensión, porque gracias a eso podemos justamente, como decíamos ya desde el inicio, podemos agarrarnos incluso para sobrevivir si es que estuviéramos en un precipicio o escalando, ¿ya? O cuando hemos nacido, como decíamos también, empezamos también con con la mecánica del gateo y demás. Todas esas articulaciones coadyuvan para diferentes eventos y procesos de tipo locomotores, ya que nos ayudan a subsistir como seres humanos. Bueno, y sin más, hasta ahí queda nuestro tema del día de hoy en relación a la funcionalidad de la extremidad superior. Si tienen alguna tarea, o perdón, pregunta, estaba leyendo un pequeño mensaje, disculpe. Si tienen alguna pregunta o algo que consultar, adelante, por favor. Hola, Doc, por favor, ¿lo puede pasar a la diapositiva anterior, por favor? ahí. A la última, de artrología de la muñeca del pima y de la mano. Esto es conjunto, o sea, todas las articulaciones que se involucran en diferentes mecánicas. Ya está, Doc, gracias. Bueno, si no hay entonces dudas o consultas específicas de la temática, hasta ahí entonces, señoritas jóvenes, muchísimas gracias por su participación. Nos estamos reencontrando la próxima semana, el día lunes, ya con un nuevo segmento que refiere extremidad inferior. ¿Listo? Que tengan un buen Doctor, descanso, bueno, gracias. perdón, en la articulación de la muñeca, ¿podría otra vez repetir qué era la función prensil? Perdón. ¿Cómo? Disculpe. La función La muñeca prensil no en la genera, articulación de la muñeca. no, Había algo la en la muñeca diapositiva. no genera mecánica prensil. La muñeca solamente hace este movimiento de flexión, extensión, aducción y abducción. No hace otro movimiento. Ahora, los huesos del carpo, los metacarpianos y sobre todo las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas, todas ellas están coadyuvando para la mecánica prensil. Ahora, estas otras solamente coadyuvan de alguna manera y facilitan esta mecánica de prensión, pero como tal, la muñeca no hace esa actividad de prensión, por favor. No hemos mencionado aquello. Alguien dice, ¿es plano sagital o plano transversal? Ninguno de los dos. Porque yo no he hablado en ningún momento, bueno, tal vez he citado en algún rato, pero no de manera específica, planos. Hemos hablado de ejes jóvenes, no es lo mismo, no lo confundan. Un plano atraviesa y divide, los ejes no, atraviesan y permiten dinámica, movimiento rotatorio. Así que solamente son tres ejes principales, el longitudinal o superior inferior, el transversal y el anteroposterior o sagital. No confundan los términos. Bueno, hasta ahí entonces, y de hecho ya estaba por despedirme, hace un rato hemos dicho preguntan y nadie decía nada. Bueno, hasta luego jóvenes, que tengan buen descanso, gracias, chao, chao, y